Estoy pendiente del chat, por el cual, si tienen cualquier duda, vamos a hacer varios ejercicios para que no sea tan teórico, igual es súper corta la tutoría. Vamos a ver como lo más importante. Entonces, bueno, las referencias como siempre y la tutoría de hoy es de neuroimagen. Entonces, así como introducción, las neuroimágenes surgen como resultado de los avances científicos que se asocian como tal a la identificación y desarrollo de distintos biomarcadores que podemos identificar en las neuroimágenes. Entonces, esta posibilidad nos plantea la opción de poder caracterizar todos esos trastornos y fenotipos como tal de los trastornos neurodegenerativos que pues ustedes han revisado a lo largo del semestre y que seguramente en la clínica se van a encontrar. Em, Esta identificación como tal que hacemos de los biomarcadores lo vamos a hacer mediante búsqueda de patrones como tal que van a ser diferenciadores en aspectos tanto estructurales como funcionales. Por eso en neuroimagen tenemos unas que van a ser específicas para estructura y otras que van a ser para funciones y hoy vamos a revisar un poco de ambas. Una de las modalidades que ha sido ampliamente como tal aceptada tanto en investigación como en la rutina clínica es la resonancia magnética, que todos la hemos escuchado, que hemos visto también muchísimo y que seguramente pues han tenido familiaridad con eso. De hecho, los casos que hemos enviado han sido con resonancias. Y en las últimas 2 décadas como tal ha surgido muchísimo lo que es la tomografía por emisión de positrones, que es el PET, y la resonancia magnética de difusión ha tomado bastante fuerza. Otro que es súper convencional es el TAC, que de hecho usamos casi que a diario en la práctica clínica porque es mucho más económico que pues una resonancia, pero hay excepciones también, ¿no? Entonces, la adquisición como tal de imágenes por resonancia, que es con la que vamos a iniciar, es una técnica no invasiva claramente que nos va a permitir obtener información sobre la estructura de la región anatómica que estemos estudiando y no vamos a tener que utilizar radiación ionizante. No necesitamos como tal un medio de contraste ni nada. Los datos que procesamos se van a reconstruir entonces en distintos cortes. Aquí les dejé la imagen para que recordáramos los distintos cortes que tenemos anatómicos o planos estructurales que usualmente conocemos como sagital, coronal y transversal. Y en ese mismo sentido, pues vamos a ver las imágenes. Entonces, la resonancia la empleamos como tal para obtener tanto imágenes estructurales como funcionales. Las que son funcionales de resonancia las consideramos como aquellas que nos proveen información fisiológica o como tal de actividad metabólica. Y las estructurales pues nos van a proveer información como tal anatómica estática, que nos van a permitir observar cómo se relacionan o cómo se ven alterados como tal los tejidos en distintos trastornos. Entonces, aquí les dejé como unos puntos clave de cada una de las secuencias que tenemos en resonancia, porque sé que a veces es un poco confuso. Entonces, la utilidad básica de las imágenes potenciadas en una secuencia T1 es proporcionar un detalle muy fino de la anatomía. Entonces, los puntos clave es que como podemos ver aquí, la grasa, que es como tal todo este tejido que vemos circundante, que corresponde pues al cuero cabelludo y la grasa que tenemos en el tejido subcutáneo de la cabeza, va a tener alta intensidad. Eso quiere decir que va a ser hiperintensa, como podemos ver aquí, o sea, más blanca. El agua, por otro lado, como el líquido cefalorraquídeo o el líquido ventricular que está pues allí contenido, va a tener muy baja intensidad y por lo tanto va a ser hipointenso. Y la sustancia blanca del cerebro, que como sabemos pues es rica en lípidos, va a tener muchísima mayor intensidad en relación con la sustancia gris, que es la que siempre tenemos en la corteza y lo que vemos más externo. Entonces, la sustancia gris aquí se va a ver con una intensidad muchísimo más baja, es decir, pues hipointensa en comparación con la sustancia blanca. Así es como vemos como tal una secuencia T1. En cambio, en T2 vamos a tener como esta relación, por lo menos en la sustancia blanca y en la sustancia gris invertida, la grasa como tal, de nuevo, que es todo ese tejido que tenemos externo, el subcutáneo y demás,
va a tener una señal baja de intensidad, es decir, lo vamos a ver hipointenso, y por lo tanto el líquido, que como podemos ver acá, por ejemplo, el líquido interventricular va a tener una señal alta de intensidad, es decir, hiperintenso. Entonces, esta secuencia T2 va a ser muy útil cuando queremos detectar como tal imágenes patológicas que tengan afección o que se caractericen por un aumento, por ejemplo, en el contenido de agua. Aquí tenemos también, por ejemplo, el líquido que está subaracnoideo, lo vemos también hiperintenso. ¿Listo? En el encéfalo, entonces, como les decía, acá vamos a tener esa inversión de los tonos grises que veíamos en la secuencia T1 y por lo tanto, pues la intensidad como tal de la sustancia gris va a ser mucho menor en comparación con la sustancia blanca y así se ve ese cambio. El siguiente concepto importante es la semiología radiológica. En el caso de que ustedes reconozcan una lesión en una resonancia magnética, aquí debemos hacernos tres preguntas que es, considero yo como lo clave para poder leerla bien. Entonces, lo primero es dónde se localiza, qué aspecto tiene y cuáles son las anomalías asociadas para llegar a un buen diagnóstico. Entonces, en esta imagen, ustedes, bueno, primero, qué secuencia es y segundo, qué pueden observar. Tranquilos, sin miedo. Es un T2. Muy bien, creo que habló Isa. Entonces, sí, es una secuencia T2. Tumor con edema. Está muy bien, Javi, sí. Y mapa dice T2, hemisferio derecho. Súper bien. Sí, excelente. ¿Por qué T2? Entonces ya te voy a explicar. En realidad, esta es una secuencia que es muy compatible con T2, porque acuérdense que aquí los grises, la sustancia blanca se ve con una intensidad mayor que la sustancia gris. El tejido como tal que vemos circundante también lo vemos un poco más tenue. Y acá, en realidad, eso es lo que tenemos compatible con T2, pero esta es una secuencia FLAIR. Entonces acuérdense que la FLAIR casi siempre se hace en secuencias T2 o potenciada en T2, en la cual tenemos anulación completa del líquido cefalorraquídeo. Acá, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo casi no lo vemos, o lo vemos con una intensidad muy bajita. La sustancia blanca, como les decía, tiene menor intensidad en relación con la sustancia gris, que es típico de T2, que era lo que les decía, y el líquido cefalorraquídeo de nuevo es hipointenso. Entonces, acá lo que podemos observar, este tipo de secuencias las empleamos para identificar lo que había dicho Javi, que es, por ejemplo, tumores para ver, en este caso, esto que se ve hiperintenso es un edema que hay, o sea, agua, y por eso es que se suprime un poco la señal del líquido cefalorraquídeo, que de hecho es la característica del FLAIR, y se potencia el del agua y de los otros tejidos para poder diferenciarlo. Entonces, en lesiones cerebrales que son como hipointensas o que tienen como una visualización más tenue, la secuencia FLAIR en T2 nos puede ayudar muchísimo a caracterizar este tipo de lesiones. Si me hago entender, bueno, y pues será en el hemisferio derecho, como dijo Mapa. ¿Listo? Vamos a ver. Ahí, listo. Entonces, descomponiendo un poco esto de la semiología radiológica y las tres preguntas que les decía que son como claves para leer la resonancia es dónde se localiza, pues acá ya nos está diciendo cómo describa la región, el órgano o la localización dentro del órgano, es decir, el área, el lóbulo, que fue lo que hicimos ahorita, decir hemisferio derecho, por ejemplo, el segmento o como tal lo que esté comprometido en la resonancia. Entonces, lo primero que ustedes observan. Después, entonces, ¿qué aspecto tiene? Entonces, ¿qué debemos revisar? Debemos revisar estos tres puntos. El primero es la señal de la lesión en distintas secuencias. Esto nos va a permitir deducir como tal la composición de la lesión, es decir, si es quística o no, si es rica en proteínas o no, si es sólida, si es hemorrágica, si es un infarto. Todo ese tipo de cosas lo podemos identificar en este primer punto. Lo segundo es la morfología de la lesión.
Entonces, es redonda, es ovalada, está bien delimitada, que por ejemplo, cuando está bien delimitada, generalmente es un quiste. Acá me escribieron por el chat. Disculpa, ¿puedes explicar por qué el daño en la imagen está del lado derecho? Claro que sí. Entonces, acuérdense que cuando nosotros vemos una imagen, cualquier tipo de imagen, sea radiografía, sea una resonancia, sea un TAC, lo que sea, lo vemos como en espejo. Entonces, este lado siempre va a ser el derecho y este va a ser el izquierdo. Entonces, por eso aquí la lesión es en el hemisferio derecho. Piénsenlo como un espejo o siempre con el lado contrario, como les quede más fácil. Dale con mucho gusto. Entonces, como les decía, en la morfología de la lesión, describimos cómo vemos esa lesión. Entonces, lo que les estaba diciendo era que siempre que está delimitada o vemos como tal una forma muy regular, generalmente es un quiste y generalmente es benigno. Cuando hay límites imprecisos, podemos inferir que sea, por ejemplo, una cicatriz, que sea una lesión infiltrativa, que sea ya un tumor maligno, entre otras cosas. Y el tercer punto es el número de lesiones. Entonces, ¿es una sola lesión o veo muchas lesiones? Por ejemplo, cuando vemos infartos, podemos ver infartos de la media y podemos ver infartos de la anterior, por ejemplo. Distintos tipos de lesiones en distintas partes, entonces es el número con lo que ustedes logran identificar. Si es múltiple, eh, debemos decir cómo se distribuye, de nuevo la localización, o sea, toda la descripción de las que están encontrando. Y si es uni o si es bilateral, si es simétrica o si es asimétrica. Y finalmente, pues el comportamiento con contraste que en distintas imágenes, específicamente en resonancia, nosotros podemos utilizar contraste para poder visualizar mucho mejor una lesión. Entonces, en esta imagen, ¿qué pueden observar? Es una resonancia, pero esta resonancia digamos, qué secuencia tiene, qué observan, como siguiendo los pasos que acabamos de mencionar. A ver, escriben por el chat. Isa, súper bien. Sí, excelente. Mapa dice, muy bien también, excelente. Entonces, en efecto, es una secuencia T1. Este es un paciente que fue diagnosticado con cáncer de colon y se identificó que hubo un cambio como tal, o empezó a presentar, mejor dicho, síntomas neurológicos. Entonces, le tomaron una resonancia en T1, pero aquí, como pueden ver, la lesión se ve distinta. Entonces, acá podemos ver la aplicación del contraste. Así se ve el contraste. Entonces, a ver, sí, es verdad. Como decía Mapa, está bien delimitado. Como podemos ver acá, se ve una zona hiperintensa, que también habían mencionado por ahí. Entonces, si está bien delimitado, dijimos que era un quiste. Entonces, en efecto, ese paciente tenía un quiste en el hemisferio derecho. Habían escrito lóbulo temporal o parietal. Este es más que todo como temporal, pero está muy bien. Súper. Y solo vemos una lesión. Entonces, así es como hacemos la semiología radiológica en general de este tipo de lesiones. Listo, súper bien. Entonces, podemos encontrar también anomalías asociadas, que es identificar como tal qué asociación tiene esta lesión con la presentación clínica de mi paciente. Entonces, ahí es súper importante recordar la anatomía en cuanto a las funciones y qué es lo que me va a afectar. Entonces, así como hacíamos en SB, que decíamos como qué pasa si se afecta la cerebral media, qué pasa si se afecta la anterior o si tengo afección en el tallo. Entonces, voy a tener distintas presentaciones y en neuro pasa mucho que son muy específicas.
Hay otros sistemas que, por ejemplo, la lesión de una estructura me puede dar muchas cosas. El neuro, yo creo que se han dado cuenta que si yo afecto, por ejemplo, una arteria específica, solo esa arteria me va a dar esa presentación. O los síndromes también, que ya es como el conjunto de muchas cosas, también son muy distintos y no es tan común encontrar cosas que sean muy similares o que pues quizás pueda confundir, pero que igual la topografía de la lesión es muy específica. Entonces, ese es el último paso que nosotros hacemos para ya dar el diagnóstico final. Aquí en la identificación de anomalías, como les decía, podemos dar el diagnóstico si ustedes ya están muy seguros o pueden dar diagnósticos diferenciales. Entonces, cosas que ustedes piensen que puede hacer, pero que quizás necesitan otras cosas, otras herramientas para comprobarlo. En resumen, entonces, pues acá les dejo como unos pasos o tips que hemos mencionado. Entonces, hay que recordar siempre que es importante conocer al paciente, ustedes tienen que revisarlo, miren los datos anagráficos, miren las circunstancias en las que se realizó el examen, no es lo mismo que estén en urgencias a que estén, por ejemplo, en observación. Miren el motivo de consulta para hacer esa correlación final y si es posible, miren datos clínicos y la evolución de la patología. Entonces, algo que pasa mucho con los paraclínicos o con las neuroimágenes es que es mucho más fácil cuando ustedes hacen una muy buena historia clínica, tienen una muy buena visualización del cuadro clínico del paciente y al momento de tomar la neuroimagen, ustedes ya saben lo que van a buscar. Entonces, si tienen sospecha de un SB por toda la clínica y la evaluación que hicieron, en el examen físico, en, no sé, en la enfermedad actual y todo, cuando vayan a ver la neuroimagen, ustedes van a tener en su cabeza que van a buscar una posible lesión isquémica o hemorrágica, que es un SB, ¿cierto? O si están sospechando de un tumor, de nuevo al ver la neuroimagen, ustedes están pensando en qué buscar. Eso es mucho más sencillo, es un consejo también como pues a ustedes que son mis futuros colegas, y es que es mucho más fácil uno tener en su cabeza ya un posible diagnóstico o diagnósticos diferenciales a que vayan a ver, por ejemplo, una neuroimagen y no sepan qué buscar o cualquier tipo de diagnóstico o de paraclínico. Es como consejo. El segundo paso es, como habíamos dicho, identificar el plano de corte en el que están viendo la imagen, si es coronal, si es sagital, transversal en neuro casi no se utiliza, entonces generalmente es sagital o coronal. Y a partir de ahí, entonces que ustedes puedan reconocer las distintas estructuras anatómicas de cada región. Entonces acá recordamos todos esos conocimientos en anatomía, eh, tanto lo normal como lo anormal. Después de eso, de identificar como tal el corte y qué tipo de imagen es, entonces definimos el tipo de secuencia en caso de que sea una resonancia, si es T1, si es T2, si es FLAIR, entre otras cosas, y la ponderación de la imagen. Entonces, ¿cuál es como tal la señal base, digamos, en líquido y en tejidos? Entonces, lo que habíamos visto ahorita de en la grasa, en esta secuencia se ve de esta forma y el líquido así. Y lo mismo con sustancia blanca y sustancia gris. En general, las imágenes T1 como tal son más anatómicas, mientras que las que son en T2 van a ser mucho mejores para identificar anomalías como el edema, que era lo que veíamos en el FLAIR, por eso les decía que FLAIR casi siempre va de la mano con una secuencia T2 y el refuerzo normal o anormal lo evaluamos en T1, que es mucho más anatómico. También debemos ser capaces de, además de reconocer toda esa anatomía normal, ver otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, la estructura ósea. En imágenes podemos llegar a ver fracturas, ya ahí pues es un entrenamiento muy fuerte de el ojo para poder hacernos como esa reconstrucción tridimensional y ver fracturas conforme vamos avanzando en los planos. Y finalmente, pues como les decía, hacer el análisis completo para llegar a un diagnóstico. Entonces, acá en estas imágenes, ¿cuál es T1 y cuál es T2? Para cerrar resonancia. Uno es el de la izquierda y T2 es el de la derecha, pero
Dios está en flor, creo. Sí, súper bien. Excelente, excelente. Todos los que han escrito y Juan David, que creo que fue el que abrió el micrófono, están muy bien. Entonces, T1, acuérdense porque, digamos, yo lo diferencio sobre todo es por el color del líquido o del agua, me parece como más sencillo de acordarme. T2 siempre tiene líquido hiperintenso, como les estaba señalando ahí en las flechitas, y T1 pues no lo va a tener, lo va a tener hipointenso y además miren que acá la grasa se ve hiperintensa. Ahora tutoría de electroencefalograma. No la tenemos preparada, pero si quieres podemos hacer una sesión rápida de electro. En cuanto al PET, que era el otro tipo de neuroimagen que les decía que está como surgiendo también un montón, esta va a ser una técnica imagenológica que va a estar asociada ya a la medicina nuclear. Acá sí vamos a tener, digamos, es invasiva en el sentido que sí vamos a tener que aplicar como tal un contraste como tal o un radioligando, que generalmente es el galodinio y acá vamos a obtener mucha información sobre lo que es la actividad fisiológica del organismo in vivo a través de un uso del biomarcador que les decía, que llamamos también radioligando y puede ser administrado por vía intravenosa, oral o respiratoria. Hay unos casos en los que vamos a tener como tal contraindicación, por ejemplo, de la ingesta, digámoslo así, o de la administración oral de este radioligando. Generalmente se administra es intravenoso. Lo que va a pasar es que como tal este medio o el ligando se va a dispersar y se va a distribuir como tal en las células de los órganos o tejidos diana, en este caso pues en nuestro cerebro, en las neuronas y demás, y va a presentar una mayor acumulación en áreas que tengan altos niveles de actividad bioquímica y eso lo traducimos en consumo de glucosa en el cerebro. Entonces, por eso es que, por ejemplo, acá podemos ver que el tejido graso o el tejido eh, que pues no utiliza tanta glucosa en comparación con el órgano como tal, pues va a estar con muchísimo menor nivel como azulito y el resto sí va a tener mayor actividad. Acá vemos, por ejemplo, que lo que es la sustancia gris va a tener pues una alta actividad metabólica como tal o bioquímica utilizando altos niveles de glucosa, al igual que la sustancia blanca. Listo, así podemos identificar. Entonces, en un estudio PET, las regiones, como les comentaba, que tengan mayor actividad metabólica, se van a ver como brillantes o de estos colores que son más intensos y nos va a permitir además este estudio un análisis cuantitativo útil para el monitoreo también de cambios relativos que haya a lo largo del tiempo. Entonces lo podemos utilizar también en patologías, digamos ahorita que estamos en trastornos de la conciencia, se utiliza mucho para ver distintos tipos de estado de conciencia como el coma, como el enclaustramiento o en enfermedades neurodegenerativas se ha usado mucho, por ejemplo, en el Alzheimer para ver qué áreas tienen menor actividad metabólica y así. Entonces, en esta imagen, ¿qué pueden observar? ¿Qué creen que sea eso? Bueno, ahí se lo señalé, entonces, Puede ser un tumor. súper bien. Sí, un tumor. Efectivamente, un tumor y tiene alta actividad. Súper, sí, exacto. Entonces, como podemos ver en las que le mostré ahorita, ese era un cerebro normal. Acá ya tenemos como toda una redistribución de la actividad fisiológica. Entonces, disminuye la actividad o el consumo de glucosa como tal en sustancia blanca y sustancia gris y todo se empieza a concentrar en este punto de acá, que en realidad es un glioma de bajo grado, es un tumor talámico que como pueden ver tiene alta actividad de consumo de energía. Entonces, todos los que dijeron tumor, excelente. Así es como podemos analizar este tipo de imágenes. Me parece a mí que es una imagen muy chévere porque no es tan difícil de analizar, pues ya estudiando estos parámetros básicos y además nos da mucha información también. Este PET, de hecho, combina, digamos, pues ya en estudios muy avanzados con la resonancia para tener como tal un estudio mucho más sí, como más estructurado y
una información un poco más específica. Entonces, ojalá puedan ver uno en la clínica, es muy difícil porque son muy costosos, pero pues ojalá puedan verlo. Y finalmente el TAC, que como les decía, pues no es menos importante, de hecho lo usamos un montón por temas de costo, claramente. Este tipo de estudio es muy común utilizarlo en la exploración neurológica porque, al igual que los rayos X, nos va a proporcionar como una fotografía, digámoslo así, de nuestro órgano que queremos estudiar o del cuerpo en el interior. Entonces, el tag lo podemos tener reformateado en distintos planos o en distintos cortes. Y aquí les dejé como para que lo podemos utilizar en general, digamos en caso del sistema nervioso, entonces en hemorragias, como vimos en SB, en lesiones cerebrales, en fracturas de cráneo también y en pacientes que tengan, por ejemplo, un TC, un trauma cráneoencefálico. Lo podemos utilizar también en hemorragias causadas por rupturas de aneurismas, en un paciente que tenga, por ejemplo, una clínica de dolor repentino de cabeza, coágulos de sangre también, o una hemorragia activa dentro del cerebro que está en un paciente que no tenga clínica como tal de dolor de cabeza o como tal de SB. En tumores cerebrales también lo podemos utilizar. En cavidades cerebrales agrandadas como en la hidrocefalia, que acuérdense que puede ser de presión normal o pues hidrocefalia ya con un aumento de la presión, y en enfermedades o malformaciones del cráneo. Entonces, aquí en esta imagen que pueden ver, pues claramente este es un TAC y esta es una resonancia. Otra diferencia que pueden hacer para digamos, acordarse es que en el TAC el líquido cefalorraquídeo se ve hiperintenso, mientras que en la resonancia, acuérdense que se ve oscurito, o sea, hipointenso. Entonces, ahí que pueden identificar en dónde está la lesión, si hay una lesión. Infarto de la ACM. Ujú, sí, muy bien, Isa. En qué hemisferio? Izquierdo. Excelente, súper Juan David. Entonces, efectivamente, este es un infarto de la cerebral media en el lóbulo, en el hemisferio, perdón, izquierdo. Acá solamente para que recordaran que esto es súper común en el caso de las hemorragias que podemos tener subdurales. Acuérdense que subdural es debajo de la dura y por eso tiene esta forma como de banano, porque, o de media luna, como quieran decirle. Y es porque por debajo de la dura no vamos a tener como una alguna estructura que nos delimite y por eso es que se va como a esparcir y o adopta esta forma de acá. Mientras que el epidural o el extradural va a tener una forma de limón o de pelota de béisbol y es porque cuando es arriba de la dura, este sí va a tener la delimitación, por ejemplo, de las cisuras que hay en el cráneo. Cuando veíamos anatomía de la osteología del cráneo, tenemos como tal unas cisuras y unos surcos, en este caso que sí nos van a delimitar y por lo tanto va a ser un efecto como empujando el cerebro un poquito hacia la línea media, pero no se va a esparcir como el subdural, que sí ya puede, eh, digamos, expandirse libremente en todo el espacio subdural. Y este último ejercicio, que es muy relacionado con, pues, digamos, el último caso que están viendo, ¿alguno sabe cómo se llama este signo radiológico y qué diagnóstico a qué diagnóstico nos orienta? Es el que está aquí señalado con la flechita. Atrofia y Alzheimer y casi. Trombocefalia, no. Atrofia cerebral por Alzheimer, casi, casi. Les doy una pista, es una demencia, pero no es Alzheimer. O sea, podría ser, pero no. Esto es súper característico de un tipo de demencia que estoy segura que vieron en una clase. Y sí, por ahí va. Muy bien, mapa. Demencia frontotemporal, pero sí,
Excelente. Entonces, este es este que está aquí señalado. Miren, acá, no sé si pueden ver mi cursor, pero acá esta formita que tiene como forma de cuchillo, pues se llama el signo del cuchillo afilado y es súper característico de la demencia frontotemporal o enfermedad de Pick, que es el epónimo de la demencia. ¿Por qué no es Alzheimer? Porque el Alzheimer generalmente sí genera una atrofia cerebral, pero es generalizada. En la demencia frontotemporal, como su nombre lo indica, pues es una demencia que afecta los lóbulos frontales y temporales y como pueden ver aquí, pues el frontal está súper atrofiado y el temporal también. Entonces, por eso les decía que era muy característico de eso. ¿Y qué tipo de imagen es esta? De las que ya revisamos. Excelente. Sí, claro que sí, Juan David. Entonces, les decía que este signo, como pueden ver acá, tiene como una forma de cuchillo, entonces se llama el signo del cuchillo afilado y es súper característico de la demencia frontotemporal o la enfermedad de Pick, que es el epónimo. Entonces, porque no era Alzheimer, que podría ser también, pero recuerden que el Alzheimer genera una atrofia generalizada y aquí vemos pues el frontal súper comprometido y el temporal también. Y pues además este signo es exclusivo casi que de la demencia frontotemporal. Entonces, eso era lo que estábamos mencionando. Y al final que el tipo de imagen es un TAC. ¿Listo? Y ya, eso era todo. Como les dije, era súper corta. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado de neuroimagen. Traté de ser lo más concisa y darles como los puntos clave para, pues no solo su examen, sino en general para la vida. Chao, Gracias. gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, Gracias. Chao, chicos. Hasta luego, Gracias. gracias. Chao.